Bien, amigos, aclarado ya en el segmento anterior que el discurso del presidente Abinader no era una rendición de cuentas, pero un presidente el día que quiere hablar, habla, ¿verdad? Y ojalá los presidentes se acostumbren a hablar con alguna frecuencia. No es bueno un presidente que hable todos los días, pero tampoco un presidente silencioso, eso es mucho más preocupante. Qué bueno que quiso hablar y que informó al país sobre diferentes cosas. A nuestro juicio, lo más importante, lo más trascendente, es la parte institucional del discurso. Lo que dijo acerca de blindar en la Constitución, hacer una reforma constitucional para consagrar la independencia política del Ministerio Público, de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral, del Defensor del Pueblo, en fin, de todos los órganos, el Tribunal Constitucional, como debe ser. Ya esa sola realización sería suficiente para evaluar como positivo lo que dijo ayer e incluso su gestión. Porque aquí la institucionalidad fue tirada por el suelo. Por el suelo. Se hizo una reforma constitucional en el 2010 para el presidente tener el control del nombramiento de los jueces. Además, los presidentes, durante todos estos gobiernos, y eso incluye al del PRD también, el del 2000-2004, se hizo nombrando amigos como procuradores, amigos con militones políticos, y desde que un presidente hace eso, se hace sospechoso inmediatamente. Inmediatamente no está trabajando para el bien del país. De manera que el mayor logro en lo que va de gestión es lo institucional. Y el hecho de tener un Ministerio Público independiente está ahí. Lo que la gente reclamó en las calles, justicia independiente, se está cumpliendo. Lo he hecho antes y lo quiero hacer de nuevo, la salvedad de que aunque los jueces no son nombrados, no han sido nombrados en este periodo, sino que vienen desde atrás, la judicatura que está dirigida por un miembro del Comité Central del PLD, hay que reconocer que la judicatura está haciendo su trabajo. Lo está haciendo. La judicatura no le ha dado la espalda a la labor del Ministerio Público. Ha sido consecuente. Hay que decir que el Ministerio Público ha presentado casos sólidos, casos robustos. Y bueno, y los jueces han hecho su deber en este caso. Pero, ¿y si mañana llega a la presidencia a Berenjeno López y decide nombrar a un socio suyo como procurador o a un miembro del Comité Central de su partido, como se ha hecho antes? Pueden suceder las cosas que sucedieron aquí, que son bochornosas, graves, delincuenciales, es decir, desde la autoridad que tiene que perseguir el delito, el ejemplo de delincuencia. Entonces, por eso entendemos que la parte fundamental de ese discurso, que tuvo muchísimos ingredientes más, pero lo fundamental es lo institucional. El presidente hizo el anuncio de que este año, una cosa que veníamos reclamando en este programa varias veces, tanto Carolina como Edith y un servidor y el mismo Germán que tiene unos días aquí, reclamando que eso se llevara a una reforma constitucional en la cual no se habla de reelección ni de nada de eso, ¿verdad? Y ese entendemos que no es el propósito tampoco. Entonces, que sea un mandato constitucional que
el Procurador General de la República, que los miembros del Ministerio Público sean personas ajenas a los partidos políticos. Vendrán los que quieren justificar el hecho de que pongan a politiqueros a dirigir la justicia, ¿verdad? Y los seguidores de los que hicieron todo eso, que van a decir, no hay nadie independiente, ese es el pretexto. El baladí pretexto. Y un cliché. No hay nadie independiente porque todo el mundo tiene cerebro, algo piensan, por alguien votan, y no se trata de eso. Se trata de que no sean cuadros de partidos políticos. Esa es una confusión conveniente entre imparcialidad e independencia. Sí. La gente a veces quiere atribuir a que porque las personas tienen una forma de pensar, como es natural que la tengan, Sí. Entonces no son independientes, es decir, no piensan como piensan porque a ellos les da la gana, sino porque otro manda. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Aquí lo que se está hablando es de un sistema de justicia, desde el órgano acusador hasta los tribunales, que sea capaz de pensar por sí mismo y no por intereses partidarios ni económicos. Entonces, yo sí creo, Uchi y Germán, que es importante presentarle a la gente la historia de la regulación del Ministerio Público y por qué esto es tan trascendental. En el año 1964, el Triunvirato emitió un decreto ley que obviamente, como todos los decretos ley, es algo, una figura que no existe ahora, tenía una intención transitoria por la situación políticamente convulsa que vivía el país. Ese decreto ley unificaba la Procuraduría General de la República con el Ministerio Público. Eran entidades diferentes. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, tenía funciones propias de un Ministerio de Justicia, la defensa pública, los asuntos carcelarios y demás, que obviamente no quedaban en manos de quien acusaba, porque, por ejemplo, quien acusa no debía ser también quien defendía al acusado, o no debía estar bajo el mismo mando. Entonces, se unificó en esa gran Procuraduría General de la República que tenemos hoy, y luego ese decreto ley que tenía vocación de transitoriedad se mantuvo vigente hasta el día de hoy. Eso generó una simbiosis extraña entre el Ejecutivo y la Procuraduría, porque cosas que el Ejecutivo debe de manejar, como es lógico, como por ejemplo la gestión del laboratorio de INASIF, o por ejemplo, o no del laboratorio, por ejemplo la gestión de los asuntos carcelarios, o qué sé yo, la comida de los comedores donde comen los presos y demás, que son labores propias del Poder Ejecutivo, más no del Poder Judicial, quedaron bajo la supervisión del Ejecutivo, pero dentro de la Procuraduría. Y ahí entró, y yo creo que ahora es un término que mucha gente entiende, como un tentáculo del Ejecutivo dentro de la justicia, que nunca salió más. Entonces, donde se le dio, digamos, que el golpe definitivo a la independencia de la justicia fue en la reforma constitucional del 2010, promovida por el gobierno y también Congreso del gobierno de Leonel Fernández. Esa reforma constitucional incluyó una disposición en el artículo 171, aún vigente hoy, que establece que es el presidente de la República el que designa al procurador o procuradora general de la República y a la mitad de sus adjuntos, teniendo por tanto la mayoría de los miembros del Ministerio Público que tienen ese alto rango de procurador general o adjunto. Ustedes dirán, bueno, pero antes el presidente designaba al Procurador General de la República. Eso no es una realidad desde 2010, correcto, es así. Pero antes no había que modificar la Constitución de la República para cambiar esa realidad. Ahora se está hablando de reformar la Constitución para garantizar la independencia del Ministerio Público, porque desde 2010 esa mala práctica que inició con ese o que quedó institucionalizada mediante un instrumento legal con aquel decreto ley del 64, porque fungiendo como procurador y como cabeza del Ministerio Público la misma persona, lo que ocurrió es que la práctica de designarlo desde el Ejecutivo, porque encarnaba ambas funciones, se institucionalizó desde el 64, les decía, y quedó, por tanto, constitucionalizado en 2010. Hoy, para revertir todas esas décadas de daño, hay que reformar la Constitución de la República en su artículo 171 y volver a crear un Ministerio Público independiente de las funciones del Ejecutivo e independiente de los partidos políticos. Y eso es bueno que ocurra, hay que saludarlo, porque como muy bien ustedes explican, va a contrapelo, va a contracorriente de lo que ha sido
la práctica política desde el Ejecutivo. Es saludable esa medida, esa intención, esa propuesta de reforma del presidente Abinader, y eso yo digo francamente que lo engrandece. Lo engrandece porque él pudiera perfectamente no hacerlo. Sí. No está obligado a hacer esto y lo está haciendo. Eso es como cuando usted tiene poder y dice, por ejemplo, don Uchi Lora es el dueño de este programa, es el productor, es el conductor, es el líder de este equipo y lo ha sido. ¿Desde cuánto, Uchi? 24 años. 24 años. Pero yo no soy el jefe. Yo no jefe. soy el dueño, perdón. Él es el dueño, Yo el no soy jefe y el dueño. líder. Este programa es del canal. Oigan cómo dice, es el programa del canal, pero él a la vez delega, María, fulano, yo veo la forma como cómo fluye. Eso se hace cuando usted tiene confianza primero en usted mismo, cuando usted no tiene malas intenciones, cuando un presidente dice, bueno, yo quiero un Ministerio Público Independiente, se está despojando de una cuota de poder importante. Otros, Balaguer, Hipólito, Leonel, ni hablar de Danilo, hicieron exactamente lo contrario. Un Ministerio Público, una persona, un adláter, un incondicional, una persona suya de su propiedad, ¿verdad? Bueno, y el resultado ya ustedes ven, hay uno de ellos, por lo menos en Najayo. Mira, acusado, por lo menos. Aquí se hizo esa reforma constitucional con varios propósitos. Uno era quitarle la prohibición de la reelección y se lo quitaron. Sí. Y dijeron, se consultó al pueblo. Sí, fue verdad que se consultó. Pero no le hicieron caso. Y el 67% dijo que no se quite la reelección. Es decir, que siga prohibida la reelección. Y entonces lo consultaron para hacer lo contrario. Lo que se esperaba era que la gente dijera, sí, que ponga la reelección otra vez para decir, pero fue el pueblo que la pidió. Pero el pueblo dijo que no y lo pusieron entonces. Sí. Con lo cual se desenmascaró todo. Hicieron amarre de corbatas. Sí, entonces, encima de eso, de quitarse el nunca jamás, entonces el control de la justicia. Esa fue una reforma hecha para eso, porque se sabía lo que iban a hacer y que iban a necesitar impunidad para hacer lo que se proponían hacer y que después hicieron. Mire, ahora que usted dice el control de la justicia, recuerdo otro asunto que se dio precisamente a raíz de ese artículo 171 que ahora el presidente se propone reformar, que establece que el presidente de la República designa al Ministerio Público. Y se trata de que por primera vez a partir de la Constitución de 2010 el Consejo Nacional de la Magistratura pasó de ser un consejo con un número impar de miembros, 7 en total, a ser un consejo con un número par de miembros para un total de 8. ¿Por qué? Porque se agregó la silla del procurador o la Procuradora General de la República. Que nombrro por el presidente que en esa misma es otro voto del presidente. Correcto, que en esa misma Constitución quedó oficializado que era un puesto que designaba solamente el presidente de la República y por tanto era como darle 2 sillas al Ejecutivo. Pero no solo 2 sillas. Pero era más que 2 sillas. Sí, exactamente, no solo 2 sillas, porque además al tener un número par fue necesario calificar un voto. Lo que significa calificar un voto. El que lo propuso, que fue el presidente, porque todo el mundo inmediatamente dijo, pero ese tipo de órgano se hace con números impares. Sí. Para que una votación no haya empate. Entonces, no, pero eso no hay problema, eso lo solucionamos. Si hay un empate, solo hay un voto, el del presidente, y el presidente decide. Mira qué perla. Mira qué buenas intenciones tenía. Entonces tenía 3 votos. No sería exactamente como para que la gente no se confunda que solo hay un voto, sino que aparece como un voto mágico adicional del presidente, o lo que es lo mismo, que el voto del presidente es calificado y vale por 2. Sí. Entonces ahí de 8 votos realmente se convierte en 9 votos para que el número sea impar, de los cuales hay 2 que son del presidente y 1 que es del procurador, que es del presidente, recordando que quedan 2 más que muy probablemente por la composición del Consejo Nacional de la Magistratura sean del partido de gobierno. Con ello se logran 5 votos de 9 y por tanto absoluto control sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y por tanto de las altas cortes designadas por ese Consejo Nacional de la Magistratura. Y por eso ustedes ven que esas altas cortes estaban llenas de cuadros políticos del partido de gobierno y de sus aliados.
Correcto. Yo creo que sobre lo que mencionaba anteriormente, el otro instrumento legal que es relevante para hablar de la historia de la independencia de la justicia, que es el decreto ley, hay un ejemplo actual, hipotético, que pudiera dar, que podría dejar en claridad lo que he querido explicar. Por ejemplo, si el Ejecutivo decide ahora que va a unir a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Medio Ambiente en una misma entidad, lo que va a pasar es que como el Ejecutivo tiene que coordinar las labores del Ministerio de Medio Ambiente, lo que ocurriría es que tiene ojos y dirección dentro de la misma entidad que también persigue. Por eso es que esas uniones en tiempos convulsos y complicados, donde la gente sabía que un bando político podía perseguir los delitos de otro bando político, son propensas a ocurrir y luego hay que desmontarlas. Pues algo parecido ocurrió con la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público en el triunvirato. Así que todo eso para dejarles claridad de que sí, se necesita una reforma constitucional, se necesita una reforma institucional para garantizar que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo de manera independiente y que eso no dependa, como dijo el presidente en su discurso de ayer, de la buena voluntad del presidente de turno, porque ahora lo que se tiene es un Ministerio Público con capacidad de independencia, porque las personas que ahí están pueden garantizar eso por su forma de proceder y porque el presidente designó personas ajenas a su partido. Pero no tiene sentido lograr ese avance y que en 3 años volvamos a otro gobierno que a lo mejor eso no es su prioridad o lo que es peor, no tiene esa intención y que por tanto la Constitución de la República avale la dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo de los partidos. Eso es fundamental. Anunció una docena de reformas que va a proponer al Poder Legislativo, una docena de reformas institucionales, la mayoría de ellas, pero también incluye el sector eléctrico y un proyecto que a mí me luce como muy ambicioso. Yo no sé si es posible hacer lo que él dijo que se va a hacer, de llevar agua potable a todos los hogares. Qué bueno que ese sea el propósito y que hagan todos los esfuerzos por cumplir eso, pero eso no es tan fácil. ¿Cómo decirlo? Sobre todo por lo que dicen las cifras. Las cifras demuestran que la mitad del país no tiene agua la mitad del tiempo. Exacto. O sea, no es cualquier cosa, no es que hay un grupito en el país o un pequeño sector que tiene algunas horas de dificultad para recibir el agua potable. Es la mitad del país, la mitad del tiempo. Yo creo que sobre las reformas, y bueno, veremos ahora un cortecito sobre ello, pero sobre las reformas ocurrió lo que ha ocurrido en otras ocasiones cuando el presidente, por ejemplo, habla al país o habla a los medios, y es que no queda claro cuál es su posición sobre el contenido de las reformas. Por ejemplo, él hablaba de que se hacía necesaria una reforma fiscal que elimine, agregue impuestos o exoneraciones, usa ambos términos que son contrarios, pero no dice cuáles impuestos, en qué sentido, qué tipo de exoneraciones o impuestos se eliminarían, cuáles se fortalecerían. Entonces, claro, una reforma fiscal es eso, un cambio de lo que se elimina y lo que se incorpora, pero ¿en qué sentido? ¿Cuál es su posición? Y eso es un mal que el presidente Abinader ha tenido incluso desde la campaña. Si ustedes se fijan en la entrevista que le hicieron los directores de los medios Corripio, muchos temas trascendentales no obtuvieron una respuesta clara. Eso, por ejemplo, pasó con el tema del Código Penal. Él dice que se necesita un Código Penal nuevo, que es urgente para el país, todo eso es cierto, pero ¿cómo él entiende que debe ser el Código Penal? Eso no quedó claro. Entonces, no lo dijo. Claro, no lo dijo, pero no solo no lo dijo ahí, es que él evita decirlo en otros escenarios, y lo mismo pasó en ese discurso. O sea, habló de reforma del sector eléctrico, reforma del agua, reforma fiscal, un montón de reformas, muchas. Yo creo que el punto central del discurso fue que va a reformar muchas cosas, pero no dejó claro cómo lo va a hacer, cuáles son los mecanismos y en qué sentido, qué va a eliminar exactamente y qué va a fortalecer exactamente. Eso, porque implica fijar posición, no quedó claro en el discurso del presidente. Este programa va a estar atento a eso, porque nosotros venimos abogando desde hace mucho tiempo más justicia en la estructura del cobro de los impuestos, para que se deje el facilismo de cobrarle más a los pobres porque no se dan cuenta de lo que pagan, y pagan muchos impuestos en cada cosa que compran, hasta para comer, y eso no es justo. Entonces eso no se ha puesto en claro
y este programa estará muy atento de si la reforma fiscal que se piensa hacer va a seguir afectando más a los más pobres. Si no es en sentido contrario, es decir, que se afecte más como él lo dijo. Él lo dijo, lo que pasa es que no lo explicó. Él dijo que van a pagar más lo que más tienen. Bueno, esperaremos. Y ojalá que así mismo resulte. Mientras tanto, vamos a ver... El pobre no aguanta más. No. Más carga, ya va bastante forzado el pueblo y durante demasiado tiempo. Antes del corte, Uchi, quiero resaltar el tema del agua, porque los que tienen tinacos, los que tienen cisterna, los que viven en la ciudad o en una parte de la ciudad donde generalmente llega el agua, no saben el sacrificio, no saben lo que esto significa. Y para mí es una vergüenza que en siglo XXI estemos hablando de ese tema. No se puede hablar de desarrollo, no se puede hablar de un país desarrollado, de que estamos avanzando, cuando la gente no tiene agua, agua potable en sus casas. Cuando para tomar agua usted tiene que dar 80 pesos por un botellón de líquido, y eso es una carga para muchísima gente, aparte de lo que significa el agua para la salud, que es fundamental. Yo creo que ese tema es importante, ojalá que efectivamente lo resuelvan en este gobierno o en este y el que viene por lo menos. Tanto es así lo que tú dices, que uno de los parámetros que se utilizan hoy para medir los grados de pobreza es la disponibilidad o no de agua potable en el hogar. Usted puede vivir en un palacio de mármol, y si no tiene una llave que salga agua cuando usted le dé, usted es pobre. Usted es pobre. Sí. Porque es lo más elemental para vivir. De hecho, así se mide el déficit habitacional. Técnicamente, exacto, si usted no tiene agua en su palacio de mármol, usted tiene un déficit habitacional. Sí. Entonces vamos a ver el anuncio que hizo el presidente sobre estos temas que acabamos de comentar. Estamos decididos a modernizar a fondo nuestro país. Y por eso hemos definido 12 reformas que producirán una segunda restauración nacional y material para la República Dominicana. La cito: la reforma de la transparencia y la institucionalidad, como he dicho ahora, con un Ministerio Público y una Cámara de Cuentas verdaderamente independientes que trabajan para que se acabe en nuestro país la impunidad y la corrupción. También presentaremos, bajo esta reforma, un proyecto de ley que modificará la Contraloría General de la República para hacerla más efectiva y eficiente. La segunda reforma, la del sector eléctrico. Ya firmamos el Pacto Eléctrico Nacional después de 10 años de discusión, que nos ha llevado a eliminar la UERS y también está en proceso la eliminación de la CDEE para eficientizar este sector y alejarlo de influencias políticas, para que la República Dominicana cuente con un servicio de energía de calidad, de costos competitivos y de amplia cobertura. La reforma del sector agua, para poner en marcha a través de la concertación social un pacto por el agua que ya hemos presentado ante el Consejo Económico y Social, que se extenderá hasta el 2036 con otras administraciones, pero que pueda llevar agua a toda la población dominicana, que sostenga la creación del sistema de tratamientos de aguas residuales en todo el país, cuando actualmente solo lo tiene un 15% de la población, y mejoras en la tecnificación de los sistemas de riego para aumentar el ahorro de este escaso recurso natural que hoy se desperdicia en más de un 75%. Otra reforma fundamental es la reforma de la Policía Nacional, que persigue transformar la estructura legal, institucional, operativa y funcional del cuerpo del orden para garantizar la seguridad ciudadana. Ya hemos comenzado un exitoso plan piloto que se irá extendiendo gradualmente por todo el país. La reforma también para la modernización del Estado. La reforma por la calidad educativa, para conseguir que la inversión del 4% del PIB se convierta en una educación de calidad que sirva para formar a quienes harán las transformaciones requeridas en la sociedad dominicana.
La reforma de la salud y de la seguridad social, que busque establecer una atención universal, solidaria, eficiente y de calidad para proteger la condición física y mental de toda la población. La reforma del transporte, que ya hemos enunciado aquí estos grandes proyectos para crear un sistema de movilidad urbana e interurbana moderno y conseguir una colectivización del transporte que descongestione el tránsito y que sea útil para todos los ciudadanos. La reforma para la transformación digital, que anunciaremos en los próximos días y que tendrá como objetivo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicación en el funcionamiento de las dependencias del gobierno y de todas las estructuras sociales y productivas del país. La reforma fiscal integral, para hacer una transformación del sistema de gastos e ingresos gubernamentales a través de una mayor eficiencia y la creación, eliminación o reducción de impuestos para propiciar un crecimiento económico con desarrollo y que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas. La reforma laboral, que ya anunciamos y firmamos a través del Pacto Social hace unos meses y que tiene como finalidad propiciar el consenso para revisar y transformar el marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social para garantizar una vida digna y justa para todos los dominicanos. Y la reforma del sector hidrocarburos, para transformar la matriz de combustible del país y reducir la contaminación, propiciar mayor eficiencia y producir importantes ahorros en divisas. Bueno, fueron tantas las reformas que anunció, figúrese, 12 reformas, que es imposible incluirlo todo en un programa. Pero bueno, ahí creo que pusimos lo más importante, comenzando por las reformas institucionales. Otro tema que trató fue lo de la pandemia. Dijo que la República Dominicana es un referente mundial por el manejo de la pandemia y uno de los países de menor letalidad. La verdad es que aquí estamos pasando el río. Falta mucha gente por vacunarse, pero hay que destacar que el que no se ha vacunado es porque no ha querido, porque hay vacunas para todo el que quiera vacunarse. Y el dato que dimos más temprano, que fue un dato que lo dio Salud Pública en el día de ayer, en el sentido de que entre los internos por COVID que quedan, no hay uno solo que se haya puesto las 3 dosis de la vacuna. Personas que se han puesto las 3 dosis, no hay ni una sola interna por COVID. Entonces, los datos, los hechos, las estadísticas hablan con toda la claridad. Gente que le gusta hablar mojiganga y que una corta, una larga, que más para allá, que más para acá, pero los datos estaban ahí. El COVID lleva más de 4 millones de muertos. Entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Será la vacuna el peligro? Sí. La verdad que hay gente que le gusta buscarle 5 patas al gato, pero son 4 y se ven, ¿verdad? A menos de que haya un gato mocho y ande con una muleta. Sí. Pero a que los gatos de aquí no andan mocho, ¿no? Ni manco tampoco. Entonces, sí. También se mencionó el tema de la pandemia, don Uchi, cuando el presidente habló de los niveles de endeudamiento, un asunto sí, que ha estado sobre la palestra pública de manera reiterada en los últimos días. Puntualmente dijo que las deudas que ahora se contraen, y la cita es textual, para salvar vidas, y que quienes piden explicaciones, el pasado que pide explicaciones, esto también es una cita textual, el pasado que pide explicaciones sobre el endeudamiento es quien tiene que darlas, como aludiendo a que los pasados gobiernos se endeudaron de una manera indiscriminada. También decía que las deudas que contrae su gobierno no son por capricho ni por mal gasto. No obstante, yo creo importante señalar que una parte de las deudas que contrae este gobierno, como todas las deudas del gobierno, tiene que indicar para qué son, y no todas son para el tema de combatir la pandemia. Ahora, sobre el tema de salvar vidas, a propósito de que ese fue el término que usó el presidente, yo creo que aquí habían programas que funcionaban
que funcionaban hace un año. Por ejemplo, el programa de alto costo. Este Estado, y no me refiero únicamente a este gobierno. Los medicamentos de alto costo. Sí. Este Estado, no solo este gobierno, el Estado en sentido general, los pasados gobiernos también, han tenido la mala práctica de atender excesivamente los intereses privados cuando tiene que ver con la salud. Eso ha generado un sistema de salud incapaz, desde lo público hasta lo privado, de dar una atención integral de calidad, 1, y 2, que cubra los costos, así sean elevados, de las enfermedades que pueda padecer la población. Entonces, ahora, como no tenemos un sistema privado o público que no represente, por ejemplo, la quiebra de un ciudadano para poder salvar su vida, han tenido que desarrollar desde hace varios años un programa de medicamentos de alto costo donde el Estado paga los medicamentos de esas personas para que puedan sobrevivir. En ausencia, reitero, de un sistema que funcione, que garantice eso, hay este programa, digamos, especial. Pero ahora parece que por lo menos las personas que trabajamos en medios recibimos una cantidad de denuncias producto del cese de la entrega de esos medicamentos por parte de la dependencia correspondiente en el Ministerio de Salud Pública, que uno dice, oye, caramba, pero hablan de un endeudamiento para salvar vidas y la gente que ya estaba salvada por los programas ya instituidos se está muriendo. Son muchas las denuncias, no son 3, 4, ni 5, ni 6 de personas que dicen el programa funcionaba, es una pena que se necesite un programa así porque el sistema no funcione, pero el programa funcionaba y hace unos meses, casi un año, dejó de funcionar. Así es, aquí hemos expuesto esa situación con pacientes de medicamentos de alto costo que antes recibían sus medicamentos y ahora se la están poniendo difícil. No los reciben. Eso era puntual antes y ahora es irregular y eso no tiene ningún tipo de explicación válida. Pero lo que ustedes dicen también pasa, Uchi, Carolina, por reformular, por subsanar, cambiar, no sé cómo puede decirse mejor, una estafa colosal que se le ha hecho a este pueblo con la llamada seguridad social, que es un engaño, que es como una ley del embudo, todas las ganancias, o es como la SA, toda la ganancia para 2 o 3 instituciones, una especie de oligopolio que hay aquí, tanto en lo que tiene que ver con los seguros médicos como con las pensiones. Yo creo que eso también en algún momento hay que reformularlo, hay que revisarlo, porque es como un atraco doble lo que hay. De eso podemos hablar en otro momento. Se habló de una reforma en ese sentido también y tiene que ser a profundidad. Totalmente. Tiene que ir a la médula del problema, Sí, porque señor. lo cierto es que la pandemia sirvió para dejar al desnudo el sistema que no resuelve. Sí, el sistema no resuelve aquello para lo cual fue creado. Efectivamente. ¿Verdad? No lo resuelve. Y el hecho, la mejor prueba es que el gobierno le ha tenido que pagar la prueba PCR. Entonces, a un sobreprecio enorme. Y claro que se tienen que endeudar. Muchísimo más cara de lo que son. Eso es lo que digo, o sea, claro que hay que endeudarse cuando el sistema hecho para costear ese tipo de asuntos no funciona. Exacto. Y por tanto el Estado tiene que asumir costos, como por ejemplo medicamentos de alto costo, como por ejemplo el tema de las pruebas, que no debió de asumir en un primer lugar, o que no debió de asumir de una manera tan total como las ha asumido. Así mismo es. Bueno, son muchos temas. Cuando regresemos vamos a recibir al sociólogo Cándido Mercedes, un estudioso de la sociedad dominicana y sobre todo de la institucionalidad. Ayer presentamos aquí un cuadro del endeudamiento de los gobiernos de Balaguer para acá y los cáiganle arriba comenzaron a atacarnos por ese cuadro, pero lo hicieron omitiendo lo que pusimos claro verbalmente, y es que ese cuadro estadístico del endeudamiento llegaba hasta junio de este año, no hasta agosto de este año, porque las estadísticas disponibles estaban hasta junio. Pero nosotros hicimos la salvedad e incluso dijimos, ha habido mucho más endeudamiento después de eso. Dijo hasta el monto. Entonces,
quieren presentarnos a nosotros mintiendo, diciendo que este gobierno se ha endeudado menos de lo que realmente lo ha hecho. No, dijimos, es aquí. Es más, cuando regresemos y estemos conversando con Cándido Mercedes, vamos a poner el corte donde yo di la explicación. No le voy a responder a nadie que ponga un tuit cayéndonos arriba, en lo absoluto. Si tienen 1 millón de seguidores, que sigan con su 1 millón, ¿verdad? Y si tienen 10, que sigan con 10. Pero sí queremos darle la explicación a nuestros televidentes que la merecen. Y sobre todo cuando hay gente tratando de confundirnos. Cuando regresemos, Cándido Mercedes.